Nos acompaña en la entrevista central el doctor Ignacio Bengoa, nefrólogo, trasplantólogo. Hoy es Día Mundial del Trasplante. Vamos a hablar de los riñones, la importancia de los riñones, de la prevención, además del trasplante de órganos. Doctor, buenos días, bienvenido ahora por la Super 7. Muchas gracias por la invitación a la Super 7, darme la oportunidad, ¿no?, de hablar de estas terapias que salvan vida a pacientes con enfermedad orgánica terminal. Como usted dice, el 6 de junio, Día Mundial del Trasplante, la Organización Mundial de la Salud y la ONT, que es el Organismo Nacional de Trasplante Español, hacen hincapié para tratar de hacer conciencia de estas terapias y de crear esta cultura, ¿no?, de la importancia de que quizás es la única terapia ya cuando el paciente no tiene otra salida, con una falla renal, de corazón, de pulmón, ¿correcto? Y nada, muchas gracias. Mire, doctor, comencemos por el órgano, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Cómo debemos cuidar el riñón para evitar el trasplante? Bueno, mira, los riñones son unos órganos, ¿no?, que son del tamaño de una habichuela, de forma de una habichuela, del tamaño de un puño, para que las personas me entiendan. Generalmente están en la espalda, en la parte posterior de la espalda, y son unos órganos esenciales para la vida. Cuando ellos fallan y se pierden las funciones, que más adelante la podemos comentar, el paciente lamentablemente va a morir por perder esas funciones. Entonces, las causas más frecuentes que hacen que se hallen los riñones son enfermedades muy frecuentes y prevalentes en el mundo. O sea, fíjate que la Organización Mundial de la Salud dice que del 10 al 12% de la población del mundo tiene un problema, un grado de insuficiencia renal. O sea, que si aquí, según el último censo, somos 10 millones, vamos a decir 10 millones, tenemos 1.200.000 personas caminando con insuficiencia renal. Y lo grande es que esta enfermedad no da síntomas hasta que no está muy avanzada. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que más dañan el riñón? Pues la hipertensión y la diabetes. Controlando esas dos enfermedades, tenemos casi el 80% de que el paciente no se le dañan los riñones. Después ya están las enfermedades autoinmunes, las enfermedades obstructivas. Muy importante, no automedicarse. Miren, en nuestro país tenemos ese problema gordísimo. Todo el mundo se automedica y tomando pastillas. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, el diclofenac, el ibuprofeno, el enantium, son medicamentos muy buenos, analgésicos, pero dañan los riñones. Yo tengo pacientes en diálisis por tomar eso. Lo que quiero decir es que, bueno, una vida sana, dieta baja en sal, controlar los factores de riesgo, presión, azúcar, no sobrepeso, una hidratación adecuada, no automedicarse, ¿correcto? Y, sobre todo, hacerse un chequeo por lo menos una vez al año, los pacientes que tienen riesgo de desarrollar una insuficiencia renal. Doctor, hoy es el día de la terapia de trasplante y me gusta cómo usted le llama terapia, porque es una forma de que la gente lo entienda como un tema más, un tema médico más, y no tan drástico como uno lo ve. Como país, ¿cómo estamos a nivel de la posibilidad para aplicar esta terapia? ¿Qué tanto hemos avanzado como país en estas terapias? Mira, la República Dominicana ha hecho logros sociales, yo les voy a decir sociales, son luchas de años, sobre todo en trasplante renal. Los otros trasplantes ya comentaremos, pero sobre todo el trasplante renal, logros increíbles. Miren, actualmente tenemos una ley 329-98 que rige todo lo que es el trasplante, la donación, y crea un instituto que regula todo, ¿correcto? Hay una lista de espera. Otra cosa, para que ustedes lo sepan, y constantemente lo digo públicamente, tenemos una resolución 533-01 de la Seguridad Social, ¿no?, que fue en el 2021, que tenemos una cobertura integral para el trasplante renal. 3.5 millones, todos los seguros cubren el trasplante renal. Desde el SENASA, por decir contributivo, hasta el SENASA subsidiado, todos los seguros. Eso quiere decir que todo paciente que se esté dializando o todo paciente que tenga una insuficiencia renal avanzada y opta por un trasplante, tiene una cobertura integral. Integral significa todo el estudio del trasplante, todo el estudio para el donante, tanto de vivo como cadavérico, todo el tratamiento, toda la cirugía, completamente. O sea que lo que quiero decir es que cualquier persona que esté en diálisis o cualquier dominicano que quiera venir a trasplantarse en la República Dominicana, todo el mundo tiene una cobertura, porque a través del subsidiado tenemos el 95% de la población con cobertura. O sea que eso es un logro que se tiene y hay que promover. Entonces, ¿cuántos trasplantes se hacen en la República Dominicana aproximadamente? Bueno, si hacemos una media, entonces es un dato del INCOR,
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, aproximadamente se están haciendo 70, 75 trasplantes al año. ¿Eso es suficiente? Pues muy insuficiente, porque hay que mejorar, claro. ¿Cuántos pacientes tenemos que caen en un estado de falla renal y necesitan terapia de diálisis? Pues según las estadísticas, entre 170 a 200 por millón de habitantes, si somos 10 millones, 2.000 pacientes caen todos los años a esa terapia que necesitarán diálisis o trasplantes si no mueren. Y si estamos haciendo 70, 80, fíjate lo que hay que trabajar. Bien, y sobre todo el Día Mundial de Trasplante, y lo más importante, yo creo que se puede llevar la gente hoy, es que el milagro del trasplante depende de la donación. Eso, a eso quería ir, doctor. Nosotros somos campeones en accidentes de tránsito, lamentablemente. La mortalidad de dominicanos o de personas que mueren en la República Dominicana en accidentes de tránsito es enorme. Pero sin embargo, eso no está acompañado de la posibilidad de utilizar esos órganos para salvar otras vidas. ¿Qué se necesita para una gente que quiera decir yo quiero ser donador? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo inscribirse? Y para el que nos escucha, ¿cuál es el peligro de inscribirse? Bien, mira, yo creo que es muy importante bueno, esta invitación es parte de crear esa cultura bueno, orientar a la población, de sacar esos miedos, esos tabús. Miren, para ser un donante, primero yo siempre digo decirlo a la familia, porque al final de la vida es la familia que toma la decisión. Cuando hay un coordinador de trasplante que va a solicitar, es las familiares, porque siempre vamos a respetar la decisión de la familia, porque es un acto de amor, de altruismo, de solidaridad. Con un donante cadavérico, uno puede salvar 8 vidas, ¿correcto? Entonces, el paciente, para ser un donante, fíjate lo complejo, porque es que hay muchos tabús. Para ser un donante cadavérico, el paciente debe de llegar vivo al hospital. Y nosotros como médicos haremos todo lo posible por salvarle la vida. Ese paciente que llega en un estado grave entrará en unidad de cuidado intensivo y será intubado. Y nosotros como médicos, los intensivistas, les harán todo lo humanamente posible por salvarle la vida. Ahora, si ese paciente lamentablemente fallece en esas condiciones controladas de estar intubado, de haberle hecho pruebas, que no tenga cáncer, que no tenga infecciones, porque de todos los pacientes que mueren en unidad de cuidado intensivo, solamente el 10% vale para ser donante, y ese médico que está ahí, que es un intensivista, que está entrenado para hacer, que es coordinador de trasplante, dirá, bueno, este señor joven, generalmente traumatismo craneoencefálico por motor, que son los ideales, pues está ahí, se murió, se luchó, sabe que puede quizás donar y dar vida. O sea que, fíjate lo complejo, no es diga que usted se murió en un accidente y vino una gente con un cuchillo y se llevó los órganos, o que estaba en una finca de un millonario y se levantó diga, en una piscina o en una bañera llena de hielo. Esas son películas. O sea que eso no es así. Para tú ser un donante cadavérico tienes que morir en cuidado intensivo, hacer analítica y ver. Y déjeme decirle que del otro lado, el paciente que está esperando recibir el trasplante, se ha hecho un estudio para ver que está en condiciones, se ha hecho estudio de histocompatibilidad, prueba, o sea, te digo, un paciente renal dura por lo menos de 3 a 6 meses estudiándose para ver que está apto para hacer un trasplante. O sea que lo que le quiero decir que es un procedimiento médico quirúrgico complejo en el cual se salva vida, pero que eso de que tráfico de órganos, que mató a alguien, se llevó los órganos, eso son las películas. ¿Qué hacer, doctor, para tratar de convencer a la gente? Porque la gran mayoría no se termina de convencer de la necesidad y lo importante que es donar los órganos. Pero ¿qué hacer desde el gobierno, desde las diferentes instituciones? O quizás sea necesario, le combino la pregunta, quizás sea necesario recurrir a métodos como ha ocurrido en otros países, de que lo han convertido en una decisión obligatoria. Mire, yo creo que todo lo obligatorio es malo en la vida. Eso es. Todo lo obligatorio es malo. Entonces, esto es crear la cultura. Pues nosotros, a través del INCOR, hemos propuesto que esté en los libros de educación de primaria. Los niños son muy potentes. Educar, que el hecho de donar es un gesto de amor, es algo para salvar vidas. Lo hemos tratado de presentar varias veces a varios ministros, tanto en este gobierno como en el gobierno pasado, pero siempre cambian al ministro cuando estamos a punto de hacerlo. Es una cosa, una maldición. Yo digo, pero mire, ese es uno de los pasos. Mire, no hay ninguna religión
que esté en contra del trasplante de órganos. Hay una que está en contra de las transfusiones, pero los órganos se limpian y no están contra el trasplante. No hay ninguna religión. O sea, ni siquiera esa O sea, se opone como tal. Iglesias, colegios, universidades, todo el mundo. Es una cultura crear que vean eso, ese amor, tú sabes, de uno morir y poder darle vida a un paciente que se está muriendo esperando ese órgano. Eso es algo maravilloso. Había una campaña precisamente para la donación de órganos que hace tiempo yo la escuchaba. Recuerdo que Teo Veras, que en paz descanse, era uno de los principales promotores de esta campaña de donación de órganos. Él mismo. Sin tener que estar... Pero debería ser permanente de parte del gobierno. Exactamente. A eso me iba a referir, de que debería tener, por ejemplo, el INCAR. Debería... INCOR. Pero aquí están las tarjetitas para uno inscribirse. ¿Hay logística para eso? Sí, mira, vuelvo y te digo, lo importante es decirlo en voluntad, existe la posibilidad de uno inscribirse y que le den una tarjetita, es algo simbólico, a través de las páginas, ¿no? www.incor.go.do. Usted se mete ahí y puede hacer que quiero ser un donante y le dan una tarjetita, pero vuelvo y le digo, eso es algo simbólico porque siempre vamos a respetar la decisión de la familia en el momento que sucede, porque es un gesto de amor y altruismo y vamos siempre a respetar a la familia. En cuanto a la parte de crear la cultura, bueno, eso tiene un costo y claro, ese costo es una voluntad de Estado. Exacto. ¿Correcto? Entonces, se hacen esfuerzos, el INCOR tiene su presupuesto ajustado, imagínense. El presupuesto del INCOR, siempre comentamos, es lo que cuesta un trasplante de hígado en Estados Unidos. Pero Salud, pero Salud Pública debería asumirlo. Se lo han planteado a Salud Claro, el INCOR es una institución descentralizada del Ministerio de Salud Pública y claro, ellos hacen los esfuerzos, ¿no? Pero sí que la República Dominicana ahora mismo tiene los especialistas, esos 5 años de formación, los especialistas para realizar los trasplantes, riñón, trasplante hepático, el trasplante lamentablemente cardíaco se ha caído, pero sí que está el entrenamiento, se hace trasplante de córnea, se hace trasplante de páncreas, actualmente en la República Dominicana, o sea que tenemos tenemos los médicos especialistas, tenemos los centros, tenemos los coordinadores que captan, o sea que ha sido todo un proceso de años, y en el mundo del trasplante, es importante decirlo, el trasplante renal es el primero que se desarrolla y después vienen los otros. Lamentablemente, actualmente, solamente tiene cobertura el trasplante renal. Trasplante de hígado no tiene cobertura, se está trabajando en ello, ¿correcto? A través de la Seguridad Social, la CISARRID y las sociedades especializadas. Se está trabajando también trasplante de médula ósea, no tiene cobertura, también se está trabajando. Trasplante de páncreas y trasplante de corazón. ¿Cómo trabajan el tema ético en este tema de los trasplantes? Porque podríamos encontrar a un familiar que está dispuesto a donar y ya no se necesita el listado, si es compatible, pero también podríamos caer en la tentación de que ese donante sea motivado por un factor económico para llegar a la motivación. ¿Cómo maneja eso el INCOR y cómo lo manejan ustedes como coordinadores y médicos técnicos de trasplantes? Miren, como yo comentaba, en relación al trasplante renal, hay 2 tipos. Trasplante donante vivo, que usted puede llevar a un familiar. Yo tengo una persona, un conocido, que tiene insuficiencia renal y yo quiero donar. ¿Vamos? Y después está el trasplante cadavérico. El trasplante cadavérico, pues cuando fallece en cuidado intensivo, se le pregunta a la familia y la familia dona. Y esa donación se maneja a través de una lista de espera que el INCOR asigna el órgano por un criterio de puntuación. Pero en el trasplante donante vivo, usted puede decir, bueno, puede haber una mediación, una coerción, ¿no? Económica, política, social. Entonces, hay una ley, 329-98, que dice, para el hecho de donar en vivo, la persona debe de ser mayor de edad. Esa donación debe ser altruista, solidaria y sin ninguna mediación ni coerción. Entonces, esa ley dice que si usted es familiar hasta la 4ª generación de consanguinidad, primo, hermano, tío, esposo, hijo, pues la ley dice que no hay problema porque es un tema familia. O sea, si su esposo se le quiere donar, si su hijo, no hay ningún problema. El tema es que también le puede donar un compadre o un amigo del alma. Entonces, en esos casos, la ley dice que debe de pasar por el Consejo Nacional de Trasplante. Eso es una institución que crea
un organismo que crea esa ley que está presidido por el ministro de Salud. Hay médicos militares, médicos de trasplante, abogados, asistentes sociales que estudian y ellos dan desde el punto de vista jurídico si ese donante en verdad puede donar y que no hay ninguna mediación ni coerción. Y déjame decirle que a mí me han invitado varias veces. Se nota clarísimo cuando hay una mediación. O sea, es por un ejemplo. Me acuerdo una vez que va un señor que es dueño de una empresa y le quiere donar uno que limpia el piso de la empresa. Ya eso te da prurito. Sí, sí. No, es que eso no se puede. O sea, se ve claro. Sí. Okay, entonces, ese Consejo Nacional de Trasplante autoriza el trasplante. Ahora, para ser donante vivo, ¿qué hay que hacer? Pues mayor de edad, todo lo que dije, y nosotros como médicos estudiaremos a ese paciente para ver que el hecho de donar ese órgano, ese paciente va a hacer su vida normal, le va a dar vida a su familiar o a su ser amado y va a hacer su vida normal. Saludos. Mucha gente a punto de morir. Las listas se hacen largas aunque sean cortas y uno no sabe qué hacer ante la gravedad de un familiar, de una gente cercana, porque no estamos hablando solamente del hecho de la enfermedad o del malestar o de la afección que tenga en un órgano. Estamos hablando de las horas de vida que puedan quedarle. ¿Qué mecanismo puede hacerse para buscar la manera de resolver esa situación? Porque siempre es de gravedad. Sí, mira, el tema del trasplante es un poco complejo porque sí es cierto que es gravedad, pero el paciente que va a recibir un trasplante y para que sea exitoso debe de ser estudiado, ¿correcto? O sea, los pacientes con enfermedad hepática terminal, enfermedad cardíaca terminal, no son que se están muriendo ahí y vamos a trasplantarlo. Es que ese paciente se ve que estaba enfermo, se ha estudiado y se ve que está en condiciones porque el mismo hecho de operarlo hace que se pueda morir. O sea, tiene que estar en condiciones. Y esa familia que donó ese órgano, tenemos que ver que el hecho de trasplantar a ese paciente le va a mejorar su calidad de vida, le va a salvar su vida y que no se va a morir por el procedimiento. Entonces ahí, por ejemplo, vuelvo y digo, toda la población, soy el coordinador de trasplante de Secanot, estamos allá a las órdenes, hospital público, del Sistema Nacional de Salud, ahí trasplantamos, todo el mundo que quiera trasplantarse, que esté en diálisis, que vaya para allá, nosotros lo estudiamos y vemos si está en condiciones para ser trasplantado, que no tenga contraindicaciones. Las contraindicaciones son 5, que no tenga cáncer, que no tenga una infección activa, que pueda soportar la cirugía, que sea un paciente cumplidor y que desde el punto de vista quirúrgico se pueda hacer. Eso es el estudio que hacemos. Y hígado graso, hepático, en caso de cirrosis. Eso. ¿Hasta dónde un trasplante se convierte en la posibilidad de que sea exitoso? O sea, ¿cómo se puede plantear la posibilidad de que sea exitoso? ¿Y hasta dónde no habría riesgo de revertirse en el trasplante, en el órgano nuevo para ese cuerpo, la misma enfermedad? Mira, lo que te comentaba, ejemplo, el trasplante en los pacientes con hepatopatía, estadio Child-C, que cuando ya tiene una hepatopatía terminal, esos pacientes, los del aparato digestivo, los gastroenterólogos lo estudian y los gastroenterólogos especialistas en trasplante y ven que esa enfermedad no es reversible y que se van a morir. Entonces, le proponen, o hepatocarcinoma, es uno de los pocos trasplantes que si tú tienes un cáncer localizado, no metastásico, se puede quitar el hígado y trasplantarlo. Pero eso es un estudio y hay que verlo. Ahora, lo que sí, y por eso es importante esta cultura de donación, es que los trasplantes, los pacientes con hepatopatía terminal se mueren esperando el órgano. Nosotros tenemos la ventaja, bueno, digo nosotros, los especialistas en los riñones, los pacientes renales, tenemos una máquina, que es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, que podemos mantenerlo vivo. Ahora, los pacientes con falla hepática terminal y que están estudiados y están esperando un órgano, o falla cardíaca o falla pulmonar, se mueren esperando ese órgano. O sea, como las películas. Eso es urgencia cero. Urgencia cero significa el primer órgano que salga y que se lo trasplante se está muriendo. ¿Ok?
Mire, eso es un milagro. Cuando tú trasplantas una persona que tiene una falla, eso es, usted, no sé si algún día podemos invitar a un paciente trasplantado, que lo podemos hacer. Sí, sí. Doctor, claro, sería he muy vuelto importante. a nacer. María, porque a mí me llama la atención que el nefrólogo no es el urólogo. ¿Cuál es la diferencia entre el nefrólogo y el urólogo? Bueno, esa pregunta es buenísima, porque siempre hay una confusión. Miren, yo se lo voy a explicar para que la población lo entienda. Exacto. Muy sencillo. Como dice un amigo mío, con cucharita. Mire, muy sencillo. ¿Usted ha visto el cardiólogo? El cardiólogo Ujú. tiene su cirujano, que es el cirujano cardíaco. Sí. ¿Usted ha visto el neurólogo? El neurólogo tiene su cirujano, De la cabeza. que es el neurocirujano. Sí. ¿No es verdad? Sí. Entonces, el nefrólogo, ¿no es verdad? Que el de los riñones tiene su cirujano, que es el urólogo. Ujú. Así más fácil de ahí, nosotros somos los clínicos. Ok. Y el urólogo es el cirujano. Y el urólogo tiene que ver con, aparte de toda la vía urinaria y la vía reproductora masculina. Nosotros somos que estudiamos las enfermedades renales, el funcionamiento, ¿no? Y, bueno, toda la prevención y el tratamiento. Pero se conectan. Claro, Se conectan. Porque, él es por nuestro ejemplo, cirujano y de la vía urinaria. el problema, por ejemplo, de la uretra es directamente proporcional al riñón. Claro. Usted me corrige. Sí, porque, por ejemplo, hablábamos de qué hacía que se dañaran los riñones: hipertensión, diabetes, las dos causas. Después vienen enfermedades autoinmunes, inmunológicas. Pero la cuarta causa más frecuente son las causas obstructivas. Obstructiva significa, generalmente tenemos dos riñones, sale el ureter, la vejiga, la uretra, se tapa la vía urinaria. Piedra, tumores, malformaciones en el hombre, la Cáncer. próstata, compresiones. Entonces, cuando hay un tema de la callería, yo digo la callería, Sí. Que la gente entienda. cuando se tapó la callería, hay que llamar al urólogo. Pregunta, siempre hay un amigo que me dice, tengo piedra en los riñones. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Ok, sí, ese es un tema grande. Las piedras. Tú sabes que el riñón, una de sus funciones es que es un filtro, ¿correcto? Y como buen filtro, las personas a veces tienen ciertas alteraciones de su metabolismo, de la excreción de alguna sustancia, y ese filtro, cuando llega a la sangre, a veces elimina muchas sustancias, y según ciertas condiciones se puede cristalizar alguna sustancia, como el calcio, el fósforo, el ácido úrico, el oxálico, la cistita, y producen piedra. Por eso, un paciente que tenga piedra, hay que estudiarlo para ver cuál es la génesis de esa piedra. Porque no solamente la parte obstructiva del dolor y la obstrucción que hay en urología, sino estudiar cuál es la causa. Porque si encontramos la causa, tratamos la causa y no se produce más piedra. ¿Por qué? Eso, perdón, en el mismo tenor, y perdóname, Salvador. No, adelante. Siempre dicen, no tome tantos refrescos, que los refrescos dan piedra en los riñones. No coma guayaba, porque la semilla de la guayaba te obstruye. Explíqueme eso. Mire, sí, hay ciertas personas que pueden hacer litiasis por los refrescos, vamos a decir, pero eso es si tiene alguna alteración, porque si fuese así, yo tuviera mi consulta, que yo no tuviera podido estar aquí, de tantos Exacto. pacientes, entonces hay cierta predisposición. Te voy a poner un ejemplo, para que Sí. tú veas, por eso yo siempre digo a las personas, cuidado con las recomendaciones alegres. Usted se ha dado cuenta que se puso muy de moda tomar esos jugos verdes. No, Sí. yo estoy en Sí, sanidad. sí. Pues resulta que hay Detox. personas que tienen alteraciones en el metabolismo del oxálico. Ujú. Y esos jugos verdes están llenos de oxálico. Entonces, doctor, mire, yo estoy más bien que el carajo tomándome un jugo verde, sano, que estoy lleno de piedra ahora. Ay, ay. ¿No? Oh, ¿Qué wow. dice eso el Entonces, oxálico, doctor? El oxálico es una sustancia, ¿no? Que está en todos los vegetales, todo lo verde. Y entonces las personas que tienen esa alteración genética, que eliminan demasiado oxálico, se producen piedras de oxálico. Ujú. Y entonces se llena de piedra el hombre. O sea que lo saludable en ese caso para ellos no es tan Claro, recomendable. doctor, mire, yo nunca te digo piedra, estoy lleno de piedra. Pues algo usted ha hecho que ha cambiado, algún estilo de vida o algo está haciendo que se está llenando de piedra que antes no lo tenía. Entonces hay que estudiar todo eso, parte de la historia clínica, los antecedentes y hacer Entonces, doctor, he visto también que, por ejemplo, un amigo, fui a la clínica a verlo y yo lo escuché desde la emergencia. Él estaba en un cuarto piso, de los gritos que ese señor daba, del dolor que tenía por una piedra en el riñón. Sí. Pero un dolor que inexplicable. Entonces,
el doctor, creo que fue el urólogo, no me acuerdo, le colocó como un aparato que le anchaba El uréter. el la uréter para sacarla por ahí. Explíqueme eso, doctor. Mira, sí, las piedras tienen dos manejos. Uno, la parte aguda que produce una obstrucción, que es el famoso cólico nefrítico, que es un dolor intenso, que dicen que es como un parto, ¿no? Es un dolor intenso que hace vomitar, que el que lo ve nunca se olvida y el que lo vive menos. Sí. Y ese tratamiento es analgésico, hidratación, y si tiene una obstrucción, desobstruirlo. Entonces, dependiendo de dónde esté la piedra, hay que, a veces quirúrgico, a veces por endoscopía o Sí. uretroscopía, Sí. a veces o sea, litotricia, romperlo con ondas, o sea que dependiendo cómo esté, se quita. Entonces, hay una técnica que se llama doble J, que es poner un catéter Exactamente. interno dentro del uréter que dilata y ayuda a eliminar las piedras, ¿correcto? Eso son parte de todo del manejo, pero eso es de manejo de urología. Y ya por último, la última A mí me da la pregunta. impresión que él está consultando temas. ¿Eh? La última, doctor. Esos brebajes que siempre recomiendan, mira, bébete eso, que eso destruye las piedras de los riñones. Agua y papa. Yo no sé. Y una cerveza caliente, doctor. Tómate una cerveza caliente, te lo destruye. Bueno, la cerveza diurética, mire, vuelvo y digo, lo importante de las piedras es estudiar la génesis, porque, por ejemplo, si usted tiene una piedra de ácido úrico, Ajá. usted tiene hiperuricemia, Claro, entonces lo que hay que tratar es el ácido úrico es así. y bajarlo. Si usted tiene una piedra de fosfato cálcico, pues bajar los productos cálcicos, quizá tomar un medicamento que elimine no tanto calcio. Hay diferentes estrategias. Por eso hay que estudiar, ver cuál es la causa, tratar y dar su seguimiento. Pero eso de que el jugo de agua y esa cosa. Yo siempre he creído que la medicina no tradicional complementa la medicina tradicional. Ok. ¿Okay? O sea que, Doctor, a propósito de eso, la gente dice, bueno, tengo que ir al cardiólogo, los médicos recomiendan que vaya 1 o 2 veces al año, la gente va y visita el urólogo a partir de cierta edad, y así, por cada especialidad te van recomendando cuándo, y la pregunta es, ¿cuándo visitar el nefrólogo? ¿Y a partir de qué edad? mire, esa pregunta es, yo creo que de la más importante. ¿Cuándo visitar un nefrólogo? Pues entonces debe de ir a la consulta de nefrología todos los pacientes de alto riesgo para desarrollar una enfermedad renal. ¿Cuáles son esos? Bueno, la guía recomienda mayor de 50 o mayor de 40 debe de ir por la misma la edad. Todo paciente que sea hipertenso, todo paciente que sea diabético, todo paciente que tenga un familiar que tenga insuficiencia renal, porque hay enfermedades genéticas que dañan el riñón. Todo paciente que tenga una enfermedad autoinmune, todo paciente que tenga obesidad, que sea fumador, debe, o que tenga alteraciones de la vía urinaria, debe de acudir aunque sea una vez al año y hacerse un chequeo. Y fíjense. ¿Y fumar afecta a los riñones? Claro doctor? que sí. Y fíjense que el estudio del riñón para ver que esté en funcionamiento es muy fácil. Examen de orina, un hemograma, que le pedimos una creatinina, tomarle la presión, pedirle un azúcar, a lo más una sonografía, que son pruebas que están cubiertas por el régimen Sí. de salud normal. Ujú. Usted decía, doctor, que, y vamos ahora de nuevo a la parte de los trasplantes, usted decía que una persona que tenga un accidente y que ya no se le pueda salvar la vida, que sea un candidato para donar, le puede salvar la vida a 5 personas. ¿A cuántas? 8. ¿Cómo le salva una vida a 8 personas? ¿Cómo? Mire, el paciente llegó a intensivo, se intuba, lamentablemente están luchando, pues el paciente se muere. Sí. El intensivista que está ahí se da cuenta, ¿no? Sabe que fue por un traumatismo craneoencefálico, un joven que andaba en motor y chocó y no andaba con casco. Se murió por una hemorragia, se enclavó. Entonces él sabe que, bueno, sus riñones, tiene 2 riñones, tiene un hígado. Con los riñones te salva uno. 1 y 1, 2 riñones. Pero, Después tiene 2 entonces, pulmones. entonces salva 2 personas. 2 personas, 2 ok. trasplantes. Tiene 2 pulmones. Ahí salva 2 más. Tiene un hígado, tiene un páncreas, tiene un intestino. Todos esos órganos se pueden trasplantar. Ah. Entonces, Aquí hacemos todos esos trasplantes. Y la Entonces, córnea, y la córnea. un corazón. Y la córnea. Entonces, la córnea es un tejido. Sí, La córnea, porque estos son trasplantes de órganos sólidos. sí. Es muy importante decir también que cada órgano tiene un tiempo para implantarse. Esa es otra también. Por eso eso de tráfico de órganos. Cuando un paciente fallece, hay un tiempo para trasplantar los órganos.
corazón, 5 horas, hígado, 9 horas. Si no se estropea, riñón, 24 horas, yo después de 24, hay algunas guías que dicen 72 con un aparato que mantiene recirculando, no lo tenemos en el país. Yo después de 24 horas no lo pongo porque los resultados son malos. O sea que, fíjate, todo lo complejo. Bueno, la República Dominicana, lo mencionamos hace un rato, se ha hecho trasplante, corazón, el programa está parado, pero sí que se hace de hígado, sí que se hace de páncreas, sí que se hace de riñón, pulmón todavía no lo tenemos. Ese es generalmente el último trasplante que se hace. Y médula ósea, córneas, aquí se hace más de 400 trasplantes de córneas. Pero es un tejido, es mucho más sencillo. Sí. Doctor, he visto, por ejemplo, trasplante de órganos de animales. Sí. Eso está en estudio, ¿correcto? Y los pacientes que han recibido un trasplante de animales son estudios en personas que ya tenían un estado terminal de una enfermedad terminal y aceptaron, porque en medicina y en ética uno puede ofrecer a un ser humano una terapia que sea inferior a la que ya existe. Eso está prohibido por código de ética. Entonces, claro, yo cuando fui a Estados Unidos, yo fui al Mundial de Trasplantes y estaban ahí todos los trasplantes, los senotrasplantes, que de otro animal. Y entonces, claro, súper interesante, pero como yo decía, pero ¿cómo aceptaron en Estados Unidos trasplantar a una persona que si tú sabes que si tú trasplantas, mire, un trasplante de riñón, la persona puede vivir 15, 20, 30 años perfectamente? Entonces, ¿cómo tú trasplantas a una persona que se murió a los 2 meses? Yo tengo un amigo que tiene 30, un trasplante de riñón. Sí. Mire, ese paciente que recibió ese trasplante de ese puerco, era un paciente con un terminal y que encima estaba condenado a muerte y él aceptó ser trasplantado. Es una prueba. Como un experimento. Es un experimento. Duró 3 meses. Tú sabes. Salvador. Doctor, ¿por qué se ha expandido tanto el hígado graso en República Dominicana? Hay gente que entiende que tiene que ver con el alcohol y las explicaciones que yo tengo es que no se produce solo por el alcohol. ¿Por qué se ha acrecentado tanto? Mire, esa pregunta, yo me formé en España, duré 9 años, y mira, yo le pido a todo el mundo sonografía, soy parte del protocolo. A mí me pasó una cosa muy curiosa cuando llegué al país, llegué en el 2012, a Secano, al equipo de trasplante. Todo el mundo aquí tiene hígado graso por sonografía. Yo me junté con los digestivos a preguntarle. Entonces, eso es un tema de que el sonografista, que a veces no son radiólogos especializados, dicen riñón graso, hígado graso. O sea que el hígado graso es una patología grave, bueno, que se correlaciona con pruebas enzimáticas y que no tiene tratamiento. No sé si eso hace dieta, porque eso hasta lo he hablado. O sea que, ojo con esos diagnósticos felices y alegres. Por eso le digo, aquí todo el mundo, yo le hago sonografía a todo el mundo y todo el mundo con hígado graso. Eso no puede ser. Correcto. O sea que cuando te hace una sonografía y brilla un poquito, bueno, le ponen hígado graso. Cuidado con eso, porque si tú tienes una función hepática normal y está todo bien, bueno, pero sí que se asocia, discúlpeme, alcohol, a la comida, sí. Tú sabes, pero no tiene tratamiento y es un estilo de vida. En el caso... No sé si quedó claro. Sí. En el caso... Mire, todos los pacientes, una cosa increíble, tienen el sonografista, pues yo no sé cómo uno dice que sonografista, uno es radiólogo, especialista por 5 años. Sonografista habrá cogido un curso de 5 meses y discúlpeme la crítica porque yo, no, es así, yo tengo que tomar una decisión de una prueba y yo digo, pero y todo normal. Y lo catalogan de hígado graso y el paciente está histérico. ¿Y cómo te confirma que está normal? ¿Con qué otro tipo de estudio? No, tú le haces un chequeo analítico, todas las enzimas hepáticas están normal, está todo normal. Porque si la enzima hepática está elevada, entonces hay inflamación. Entonces, ahí hay que ver si tiene hígado graso, ya semana digestivo, se hace estudio, hasta biopsia podemos llegar. Correcto. En el caso de los hombres, hay muchos mitos, hay muchas cosas que son historias y cuentos. En el caso de los hombres, ¿cómo puede detectarse con tiempo lo relativo a cáncer de próstata? De próstata. Ok. Bueno, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el varón. Lamentablemente hay que hacerse su chequeo
Eso es urología. ¿Y por qué lamentable, doctor? No, porque ¿Por el dedo? los urólogos dicen el que no mete el dedo mete la pata. Sí, entonces hay que hacerse su chequeo porque PCA y TAC. el PCA Pero aquí hubo no es un un- diagnóstico hasta que el urólogo lo valore y haga un tacto y considere, y si no ya hay pruebas de resonancia específicas, ya Pero tenemos la aquí tecnología. nosotros entrevistamos a un urólogo que dijo que el dedo no era necesario, que hay otros. Ahí está la resonancia ya en el Ahí país. está la resonancia, Pero el el PCA. que no mete el dedo mete la pata. Doctor, finalmente, recomendaciones en materia de nefrología y de trasplante para los dominicanos. Mire, en la República Dominicana es muy importante la población, todo el mundo puede ser donante, déjenos nosotros, los especialistas del mundo del trasplante, tomar esa decisión, porque yo tengo pacientes de 70 años recibiendo diálisis y si están recibiendo una terapia agresiva en una máquina, yo prefiero estudiarlo y que esa persona pueda recibir un trasplante y que viva su vida con sus nietos, viajando, disfrutando, que en vez de estar conectado a una máquina. O sea, que si usted es hipertenso, diabético, y usted tiene una creatinina, una función renal normal, puede donar. Nunca, no se olvide de eso. Y bueno, controlar todos los factores de riesgo, no automedicarse, hidratarse bien, hacer ejercicio, hacer una vida sana. Bien, gracias al doctor Ignacio Bengoa, nefrólogo, trasplantólogo. Ahora por las nubes 7.